Muy buenas noches, sean bienvenidos al Diario de Leuco. Estábamos pensando recién en la producción con Marina Calabró, con Débora Plager, si el gobierno a la noche hace una especie de reunión de gabinete, dicen, ¿qué podemos hacer peor? ¿Qué podemos inventar para seguir perdiendo votos y generar cada vez más bronca en un sector importante de la población? No sabemos si fue así, pero parece que Carla Bisotti, la ministra, digo, ¿y si le hacemos un homenaje a Ginés González García? ¿Qué les parece? Brillante la idea. Eso sí que nos va a sacar un montón de votos. La verdad que a esta altura uno no comprende cómo han tratado de homenajear, premiar a alguien que por la absoluta mayoría de la Argentina es el responsable del vacunatorio VIP y de varios desastres más. Pero ni siquiera exhibió un poquitito así de arrepentimiento de nada, fíjese. ¿Se arrepiente de algo, Ginés? No me arrepiento de nada. Siempre uno no tiene que ser soberbio, podría haber hecho más cosas que las que hizo, pero creo que trabajamos muy bien y que no fue menos mal como país que lo que le fue a la mayoría de los países del sur. Increíble, bueno, ¿no? Mira, a mí no me sorprende el homenaje porque está precedido por un acto público, ¿te acordás? En el que Alberto Fernández pidió un fuerte aplauso para mi amigo, lo cito textual, Ginés González García, muy poco tiempo después de que él lo hubiera tenido que sacar del gabinete como consecuencia del vacunatorio VIP. Entonces el homenaje de Carla Bisotti va en la misma línea. Yo creo que tiene que explicar muchas cosas, Ginés, ¿no? Más allá de quiénes se vacunaron antes, también por qué apostó por determinadas vacunas, qué pasaba con AstraZeneca, qué pasaba con el vínculo con Sigman, por ejemplo, ¿no? Sí. Y bueno, y haber entendido que el coronavirus era menos importante que el dengue en declaraciones públicas que él mismo hizo. O sea, con todo ese combo, bueno, el homenaje de hoy es inexplicable. Sí. Y además las mentiras flagrantes que hubo en el medio, ¿no? Porque, de hecho, rescatamos el laburo de Liliana Franco, que lo pescó y que le sacó estas declaraciones que son realmente de alto impacto, pero pensaba que entre las cosas que dijo que fue una cuestión estrictamente mediática, que no tuvo un correlato en la justicia, claro. Lo cual, bueno, también nos interpela, por supuesto, y que para cuando se vacunó Berbisky, bueno, él ya tenía 79 años, con lo cual estaba perfectamente en rango porque estaban vacunando a mayores de 60. O sea, una mentira tras otra, sí, tratando de disfrazar una situación insostenible e injustificable. Sí, no, digo, la mentira, incluso lo que decís el tema judicial, es cierto que primero la jueza Capuchetti dijo, ¿sí?, que era inexistencia de delito, pero después se reabrió la investigación. Claro. Entonces, sin duda. Es público y notorio, ¿no? Que está mintiendo. Sí, además esa actitud de creer que somos tontos los argentinos. No hubo vacunatorio VIP porque Berbisky estaba dentro de la edad. ¿Pero quién lo citó a Berbisky, claro, para que lo...? ¿Por qué todos los demás que tenían la misma edad, o menos o más que Berbisky, no tuvieron esa posibilidad? No somos tontos, no, Ginés, somos argentinos, no somos tan bueno. Y la planilla de Zanini y su esposa, que decía personal de salud. Y Valde y pero su para familia. Él, para Ginés González García, no hubo vacunatorio VIP, fíjate. Primero no hubo vacunatorio VIP, de ninguna manera. Eso no fue así. Eso fue un hallazgo periodístico, pero bueno, significó lamentablemente mucho más que un problema con la justicia, un problema mediático, porque realmente no hubo ningún vacunado que no le correspondiera. ¿No hubo, dice usted, no hubo vacunados VIP? ¿No hubo vacunados antes de tiempo que no correspondían? No, el que dijo que lo había vacunado porque era amigo mío tenía 79 años, nosotros estamos vacunando ya a los de más de 60, no, para nada. Pero bueno, yo lo expliqué un poquito, no, estaba muy duro en ese día todo el mundo y todos muy enojados, así que bueno. Pero no fue el único, digamos, él tenía 79 años, como usted dice, era mayor, quizás estaba en tiempo y forma para vacunarse, pero muchos otros que se vacunaron, hubo actores, inclusive mucho más jóvenes. No actores, no, Lina, no, mire. La lista fue larguísima, ¿eh? No es larguísima, son 70, no es larguísimo. Bueno, realmente... Son 70 vidas, perdón, ¿no? Porque yo... 70 vidas que, obviamente que es contrafáctico, pero 70 otras vidas que quizás se hubiesen salvado si hubiesen recibido la vacuna a tiempo. Entonces, la verdad que tomarlo con tanta liviandad, sí, claro, me parece tan penoso, ¿no? Y en relación con lo que él dice, ¿por qué lo sacó del gabinete su amigo Alberto Fernández? Todos sabemos que no lo quería sacar del vínculo personal que tienen Ginés y Alberto. Si lo sacó es porque era inaceptable lo que estaba sucediendo, además reconocido por el propio Berbisky. Sin dudas, que fue quien sí, bueno,
abrió la caja de Pandora, ¿no? Pues es que a mí una de las cosas que más me indigna, que tiene que ver con ciertos pensamientos de los 70, de superioridad moral, tanto del ex maoísta Carlos Zanini como del ex montonero Horacio Berbisky, cuando Zanini va a hacer declaraciones sobre este tema, lo justifica diciendo, hay argentinos que merecen ser protegidos. Ese concepto de que la conducción táctica y estratégica deben estar separadas en la guerra popular prolongada y hay que preservar a los comandantes porque son los que nos dirigen. O sea, a Berbisky había que cuidarlo, no tiene que pedir perdón, le dice Zanini en su momento. Una cosa humillante para el ciudadano común y yo creo que tienen cara, pero es humillante para ellos mismos. Pero déjeme que le preguntemos a nuestros invitados de hoy. El diputado nacional Martín Tetas, ¿qué comentario puede hacer sobre este tema? ¿Qué le pasó por su cabeza, diputado Tetas, cuando vio este homenaje a Ginés González García? Yo pregunto qué sigue. ¿Qué sigue? ¿Sigue ahora entonces el homenaje a Fabiola por la fiesta en Olivos? ¿Sigue el homenaje a Kicillof por haber encerrado a los chicos sin evidencia y haber demorado la reapertura de las escuelas? ¿Sigue a quién le van a hacer el homenaje? ¿A Alberto Fernández por haber hecho la peor gestión de la pandemia prácticamente del mundo con más de 130.000 muertos? Y la caída brutal que sufrió la economía, que todavía la estamos pagando porque el 100% de inflación al que estamos yendo es consecuencia de haber hecho la cuarentena más larga de la historia en Argentina y por lo tanto de haber impreso una cantidad monumental de billetes para poder pagar esa cuarentena. Entonces, ¿a quién más van a homenajear? Digamos? ¿Qué es un concurso? A ver, ¿lo están haciendo a propósito? ¿Es un concurso para que a ver si la gente se puede enojar un poco más? Porque si lo están haciendo a propósito, creo que están consiguiendo el objetivo. El diputado mandato cumplido, dirigente Álvaro de la Madrid, ¿cómo lo ve usted? ¿Por qué hacen este tipo de cosas que obviamente son piantavotos, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, como dijo Martín, el gobierno es un concurso amargo y sórdido de cinismo, que solo lo ven normal quienes forman parte de él. Ginés González García es la cara de la muerte en la pandemia y es el representante de un gobierno que llevó adelante una administración criminal de la pandemia, que le entregó la cuestión sanitaria a Rusia y que aún con el tema de las vacunas hizo prevalecer, como siempre hace el kirchnerismo, la rancia corrupción. Lo que ocurre es que en Argentina los episodios, de la manera que se tratan y que se abordan, están tapando la complejidad y la catastrófica situación que vivimos los argentinos. Los trámites absurdos que a veces se hacen en las pantallas de televisión, cómo se abordan los temas, impiden que estemos tomando real conciencia de lo que enfrentamos. Y en esto uno tiene una gran preocupación, ¿sí? Porque se hacen opiniones simplificadas, opiniones planas, y no advertimos los peligros y la significación de lo que todo esto significa para la democracia y las instituciones. Les quiero mostrar, recién yo le hacía referencia a esta explicación que daba Carlos Zanini para justificar a Horacio Berbisky. Fíjese, lo podemos recordar. Sí. ¿Te arrepentís de haberte vacunado? No, porque yo sabía que estaba en las condiciones legales de poder vacunarme. Me arrepiento de no haber sacado la foto en el momento en que nos hemos sacado fotos con los que estaban. No me acuerdo si estaba también en la lista. Pero también. ¿De eso sí te arrepentís? No, porque no hemos cometido ninguna violación de normas. Si me arrepiento es darles la oportunidad de que nos critiquen, pero eso es un problema, digamos, ellos no necesitan que yo cometa errores para criticarme. Y es más, se lo he planteado, hay gente que le he dicho, yo le explicaría si usted estuviera dispuesta a escucharme la explicación. No, ¿qué te voy a escuchar si vos siempre fuiste un hijo de puta? Bueno, entonces el problema no estaba en lo que yo haga, nunca el problema está en lo que hace. Yo no siento por esos culpa y es más, a Horacio Berbisky le dije, estás equivocado, no tenés que actuar con culpa en el tema porque vos tenés derecho a eso, porque sos una personalidad que
necesita ser protegida por la sociedad. El problema surge de la falta de vacunas, no de quién se vacuna. Tremendo, ¿no? No tenés que tener culpa porque vos sos una personalidad que merece ser protegida. Pero además la falta de vacunas, es una obviedad que faltaban vacunas. Que es responsabilidad de ellos también. Claro, pero además a mí lo que me enferma o me indigna es primero que si fuese cierto que él no cometió ningún error, ¿por qué falsificó quien era beneficiario de la vacuna, que tenía que ser personal de salud, él y su esposa? Claro. Primer punto que me preguntaría. Y en segundo lugar, por supuesto que no era el tiempo y la forma en la que ellos debían vacunarse. Había otra gente que tenía prioridades. Yo lo que no puedo entender es qué explicación le darían a los familiares de las víctimas que en el transcurso de ese tiempo murieron por falta de vacunas y ponen el número 70 como si fuese nada. Claro. Son 70 vidas. Sí. Bueno, Sí, a mí, y esto de que hay ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, que unos merecen, entonces la conclusión que uno tiene que sacar es que otros no merecen. Y me parece que acá el detalle es que en el momento del que estamos hablando, no es que hubo un adelantamiento en la cola, que igual es grave y repudiable desde lo ético. No había cola, no había cola porque no había vacunas. Claro. Sin duda. Entonces, además de cínicos, son mentirosos. Sin duda, sin duda. Mira, hicimos un pequeño resumen de algunas de las cosas que han hecho Ginés y sus cómplices. A ver si lo podemos poner ahora. Sí, acá está. Las provocaciones de Ginés, podemos compartirlas. El 23 de enero del año 2020, perdón por lo que voy a decir, este chanta caradura dijo: no hay posibilidades de que llegue el coronavirus, 20 de enero del 2020. Inmediatamente dijo: me preocupa más el dengue que el COVID. Me imagino que todo el mundo se va a acordar de esto. La gripe es mucho peor que el coronavirus. La gripe es mucho peor que el coronavirus. Vamos a la siguiente. El 23 de enero del 2020, no, perdón, de marzo, ahí está mal puesto. ¡Uy! Me sorprendió el virus, dijo Ginés, me sorprendió el virus. Y hoy dice: no estoy arrepentido de nada, no nos fue tan mal en la pandemia, nos fue menos mal que algunos otros países. Yo agregaría una foto, ¿no? La de Ginés tomando cerveza en las callecitas de Madrid. Claro. Porque yo me pregunto, en ese momento no teníamos posibilidades de viajar, no tenías posibilidades además de viajar si estabas vacunado con la Sputnik. Entonces todavía no entendimos ni nadie nos explicó qué vacuna se puso Ginés, cómo hizo para viajar en ese tiempo en el que no podías viajar. Era muy complicado entrar y salir de la Argentina y si tenías Sputnik directamente no lo podías hacer. Y esas cosas tampoco las ha explicado, ¿no? Es realmente tremendo. Martín, otra conclusión sobre esto, porque acá me parece que hay, esto desnuda cierta concepción que tiene el kirchnerismo a la hora de hacer las diferencias entre los seres elegidos, la vanguardia iluminada, decían en los 70, y el ciudadano común, que es un cliente definitivamente. Exactamente, se les una versión parecida a la del voto calificado. Viste, en el voto calificado, tu voto vale más que el de otra persona porque vos sos un iluminado que sabés más de cómo votar. Acá es lo mismo. Tu personalidad es tan importante que hay que protegerla y por lo tanto, ¿cómo no te van a vacunar primero si vos sos Alfredo Leuco o Débora Plager o Marina Calabró o Álvaro de la Madrid? Te tienen que vacunar primero porque evidentemente el resto de la gente está en un nivel inferior, en otros pertenecen a otra raza, categoría, otro tipo, entonces no merecen ser vacunados en ese momento. Y la verdad que habría que responderle con nombre y apellido, ¿no? De cada una de las personas, porque a veces cuando vos decís los números, me parece que todavía la Argentina le debe una disculpa. El Estado argentino, ¿vos te acordás que Néstor infamemente le ofreció una disculpa en su momento? A pedir perdón. ¿Te acordás que le pidió perdón en nombre del Estado bueno, justamente por los derechos humanos? El Estado argentino le tiene que pedir perdón a las 130.000 familias de cada una de esas personas que fallecieron, rendirles un homenaje. Nosotros vamos a presentar un proyecto para que haya un día concretamente para ese homenaje. Me parece que primero ese es el homenaje que tiene que hacer el Estado argentino. A cada una de las familias que lucharon, que se bancaron que no los dejaran trabajar, que se bancaron no poder tener los chicos en la escuela, que se bancaron tener que sufrir la muerte o que alguna familiar la haya pasado muy mal. Me parece que eso es lo que debería ocurrir en Argentina antes que la vergüenza que hicieron hoy. Pero fíjate lo lejos que estamos, que Ginés no se arrepiente de nada y que Cerruti habla de las piedras de la derecha, ¿no? En referencia a los muertos por el COVID, que claramente no tienen ni bandera, ni ideología política. Es que el mensaje de hoy, Marina,
El mensaje de hoy, Marina, es que mira, en realidad lo corrimos a Ginés del cargo porque convenía políticamente hacerlo en ese momento. Claro. No estábamos convencidos. La Pero verdad que obvio creíamos que merecía un Martín, homenaje. Lejos de despedirlo, creíamos que merecía un homenaje. Tanto es así lo que vos decís, todos conocemos el vínculo de Alberto con Ginés. Alberto no tenía ninguna intención de sacarlo del gabinete. No. Lo hace presionado por las circunstancias y poco tiempo después, ese acto público en donde él pide un aplauso para mi amigo Ginés y cuenta, además con total desparpajo, pues estamos hablando de un tiempo más próximo, ¿no? Al tema del vacunatorio VIP, dice, anoche cené con él. O sea, el vínculo con Ginés continuó permanentemente y el homenaje no hace más que ponerle, bueno, un moño a esta situación. Hoy tuvieron la precaución, más allá de que van a pagar costo político por esto, sin lugar a duda, de que no se viera con Alberto Fernández. Como bien dice Débora, ya había cumplido ese paso, pero le preguntaron a la ministra Carla Bisotti, ¿quién fue la que se le ocurrió esto? ¿Quién fue la que llevó adelante este homenaje y lo empujó? Ahí lo dice la propia ministra. Cimiento para Ginés González García. Estuvimos todos los últimos meses conmemorando 20 años de eventos relevantes para la salud pública, el remediar, la ley de genéricos, la ley de salud sexual y reproductiva, si Salud investiga, así que nos pareció oportuno poder convocarlo a Ginés para hacer el reconocimiento en persona, quien fue el gestor de esas políticas que todavía perduran y que tienen un impacto muy, muy positivo en toda la población. ¿Y cómo surgió esa idea? Se me ocurrió. Sí. Hay un poema de Mario Benedetti, ¿no? Que dice, ¿de qué se ríe el ministro? Claro. ¿De qué se ríe la ministra? Yo no sé si no tienen conciencia, si no llevan sobre sus espaldas el desastre que han hecho con la pandemia, que tienen esta posibilidad de tomar tan livianamente los temas. Hubo una repercusión, por supuesto, muy crítica de todos los sectores opositores. Aquí están Martín Tetaz, Álvaro de la Madrid, que están opinando críticamente, pero a través de las redes sociales, Omar de Marchi escribió esto. Fíjese. El presidente que organizó la fiesta de cumpleaños de su esposa en Olivos, en la cuarentena que él mismo dispuso, hoy distingue a Ginés González García por su tarea frente al Ministerio de Salud en la pandemia. Esto es lo de Omar de Marchi, pero María Eugenia Vidal, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, también se expresó a través de Twitter. Homenajearon al tipo que montó un vacunatorio VIP para militantes y amigos mientras se morían los jubilados y los médicos. Fuerte, dura María Eugenia Vidal respondiendo a este tema, ¿no? Me parece que en general hay coincidencia de todos los sectores opositores. Yo igual subiría un escalón, ¿no? Porque ahí Bisotti decía, se me ocurrió a mí, poniéndole un techo a esta situación de homenajear a Ginés González García. A mí se me ocurren dos hipótesis. O el presidente realmente ya no gobierna, porque hoy fue inaugurar un techo. Fíjate la simbología, ¿no? Un techo, el techo a su gestión, el techo a sus posibilidades de reelección. Buena el techo, metáfora, una metáfora extraordinaria del momento político que vive Alberto Fernández. Inaugura un techo, ¿no? Bastante bajo, además. Pero sí, dos hipótesis, digo, o Alberto Fernández realmente no tiene ninguna noción de lo que sucede en el gabinete que él dirige, o está absolutamente de acuerdo con homenajear a quien fuera su ministro de Salud. Las dos opciones son igualmente malas, ¿no? Álvaro de la Madrid, ¿hacia qué apunta el gobierno? Porque da la sensación, no quiero prejuzgar porque no conozco, pero supongo que a Cristina esto no le debe gustar absolutamente nada. Debe decir esas malas palabras que suele decir sobre Alberto Fernández porque, bueno, es puro costo político para todos los que integran la coalición de gobierno, para Alberto, para Cristina y para Sergio Massa, ¿no? Sí, pero Alfredo, esto que pasó, esta cosa de conmemorar a Ginés, de homenajearlo, que es un barbarismo, nos tiene que servir a los argentinos para algo. Tiene que servir para que veamos lo que hace el kirchnerismo con estas cuestiones. Siempre hay una cuestión de los fallos que no me convienen, no los acato. Los datos que no me convienen, los falseo. El régimen electoral que no me conviene, lo cambio. Claro. Y los muertos que no me convienen, los ignoro. El kirchnerismo tiene una larga cuerda y tradición de ignorar situaciones gravísimas que tienen que ver con los derechos humanos, porque cuando son gobierno ellos, los muertos no importan. Los muertos en la Argentina que ocurren cuando ellos gobiernan no importan.
los únicos muertos que le importan son los que pueden hacer una utilización política, un uso político, usarlo para desestabilizar un gobierno o para inventar cuentos. Por eso que esto nos tiene que servir. La vicepresidente va a retomar el poder formal. Alberto Fernández es un presidente testimonial que va a ser apartado del cargo por licencia o renuncia en algún momento. Yo he advertido y no descarto, porque hay que hablar de Zanini, que tanto uno lo conoce, como vos decís, Alfredo, maoísta en los 70, secuaz de Kirchner en los 80 y en los 90, creador y artífice de todas las trampas, la jugada sucia. Ahora se consiguió un juez militante para que le sacaran un fallo y dijera que está mal que el radicalismo ocupe un lugar en el Consejo de la Magistratura por la segunda minoría. ¿Para qué? A Roxana Reyes, ¿no? Exacto. ¿Para qué? Para deslegitimar la avanzada de Cristina contra la Corte y demás. Cristina es muy posible que afronte las elecciones como presidenta de la nación, ¿sí? Lo va a alzar y elevar todo lo que pueda Milei para consolidar esa tercera posición, y va a hacer esfuerzos denodados e inauditos para quebrar y romper a Juntos por el Cambio. Eso es lo que tiene en mente. Con los parches de Massa, el plan llegar a como dé lugar y tener un poco de plata para repartir el año que viene. Hablando de plata, hay un